noches, hermanos y hermanas. Es una bendición que hoy estemos en la casa de nuestro Señor. Alabamos a aquel Rey, al Rey que vive y reina para siempre. Qué bueno es que estamos acá pocos en la casa, pero se siente una presencia tan bella, tan hermosa, que no tenemos más que darle gloria y honra al Rey. Para comenzar esta prédica, hermanos, quiero que me acompañen a orar y pongamos este tiempo precioso en la mano del Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy en esta noche te pedimos, Señor, que tu palabra venga a llenar nuestros corazones, que sea una palabra revelada, Señor, que llegue a lo más profundo, Señor, y nos haga entender ese amor y esa grande misericordia que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En esta noche, hermanos, el privilegio tan hermoso que me ha tocado y el tema para esta noche es escogidos por Dios. ¿Quién cree que fue escogido por Dios? Amén, amén, ¿verdad? Que hemos sido escogidos porque hoy nuestros ojos se han abierto y vemos lo que el Señor, ese propósito especial que el Señor tenía para nosotros. Nosotros, al momento de llegar a nuestro Padre, al meter su mano en el estercolero y rescatarnos de todo eso que al Señor no le agradaba, nos escogió para grandes cosas. Amén. Porque fíjense que nosotros crecimos en diferentes hogares, no podemos decir que nuestros hogares fueron perfectos, que nuestros padres fueron perfectos, ¿verdad? En el momento de nuestra crianza pasaron muchas cosas hasta el momento en que nosotros entendimos que el único, el cual nos ama con un amor verdadero, es nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos tantas cosas que pueden ensuciar, que nos pueden menospreciar ese propósito que el Señor puso en nuestra vida, ¿verdad? Porque suceden tantas cosas que cada día como que nos van apachando y nos sentimos que no valemos nada, sentimos que las palabras tal vez que ha dicho un hombre valen más que la de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo estoy diciendo por nadie de acá, sino por experiencia, porque el Señor nos hace vivir unas experiencias preciosas, unas experiencias que nos hacen crecer, que algunas veces decimos, ¿por qué hemos pasado tal o cual cosa, tal cual dolor? Pero el Señor sabe por qué, porque un día vamos a dar esa talla que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y le voy a pedir que me acompañe ahí en el primer libro de Samuel 16:6. Y vamos a leer todo en el libro de Samuel, en el versículo 16, habla del rey David. Y dice la palabra de Dios, y aconteció que cuando ellos, dice, él vio perdón hermanos, les voy a contar un poquito acá. Entonces Samuel lo había mandado el Señor a ungir a un nuevo rey. Si se recuerda al rey Saúl, el Señor lo había desechado, ¿verdad? Ya no lo quería como rey y escogió, tenía preparado a un siervo, a un jovencito, lo tenía preparado para honrar al Señor. Y entonces mandó a Samuel a ungirlo, pero dice que fíjense que Samuel fue preparado en gran manera por el Señor. Ustedes saben que él era el hijo menor y que estaba cuidando a las ovejas, dice la palabra del Señor.
¿Y por qué les decía que hay situaciones cuando nosotros nos sentimos solos, verdad? Yo sé que tal vez en un momento usted se ha sentido solo, pero el Señor sabe por qué, porque nos ha dado, va quitando aquellas cosas, y en ese desierto nosotros aprendemos muchas cosas, y el Señor nos va quitando tantas asperezas, tal vez tanto orgullo, tal vez que dependamos de las personas y digamos, si no estaba fulano, yo no voy a poder, si no está mi papá, si no está mi esposo, si no están mis hermanos, yo no voy a poder. Miren, este hombre de Dios estaba en el desierto solo, cuidando las ovejas, y no era el más grande, era el menor. Y dice entonces que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces miren, pues, Eliab era el hermano mayor de David, y dicen que era un hombre alto, pero cuando Samuel vio, dijo: este es el ungido de Jehová, este es el que ha preparado el Señor para hacerlo rey. Pero miren lo que le dijo el Señor a Samuel, y Jehová respondió: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces miren cómo el Señor no ve nuestro exterior. Hoy le quiero decir a todos aquellos que están viendo este servicio, que el exterior, que el pecado, que cuando nadie, dice la palabra, daba nada por nosotros, pero el Señor tiene algo, una misericordia tan grande, que Él no ve eso, Él no ve al pecador como que ya no sirve, no, el Señor ve algo precioso. Entonces miren, dice que Él desechó la altura del Eliab, Él desechó todo aquello y le dijo: porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Miren, a veces el error que cometemos nosotros los seres humanos de ver en alguien que tal vez es de lo más bajo, decimos: este ya no se compone, pero el Señor es misericordioso, el Señor tiene ese amor tan grande para el ser humano, y dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces miren, hermanos, cómo es de importante que nuestro corazón sea guardado de tanto pecado. Fíjense que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero este tiempo de pandemia fue un bombardeo total, ¿verdad? Porque uno no tenía que hacer y lo más práctico era el teléfono, ¿verdad? Y lo más práctico era eso. ¿Y qué? ¿De qué se llenó nuestro corazón? Y Jehová lo está viendo, y nuestro Dios lo está viendo. Y miren, no se lo estoy predicando a nadie sino a mí. Y el Señor me decía: perdiste mucho tiempo en cosas que no son provechosas. Y nos damos cuenta, si nosotros analizamos, es cierto. Perdimos demasiado tiempo en cosas que a nuestro corazón, a los ojos del Señor no le agradaban. Entonces, cuando no sé cómo se ha sentido, tal vez los hermanos de la alabanza siempre estuvieron aquí en la casa del Señor, y aquí en la presencia del Señor, el Señor nos santifica. Pero cuando vine la primera vez, ya cuando habían servicios presenciales, decía: Señor, no soy digna de sentir esto tan lindo, ese abrazo tan precioso con el cual tú me estás esperando. Entonces, hermanos, si nuestro corazón se ha llenado de tanta suciedad, de tanto pecado, si hemos visto cosas que al Señor no le han agradado, si hemos oído, si hemos hablado, si hemos pensado, usted esté confiado, solo pídale perdón al Señor, acérquese a Él, porque Él va a ver que nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, y nos va a perdonar. Y nos va a dar ese abrazo tan bello que el Señor esta noche nos dio. Amén. Entonces miren acá, el Señor conocía el corazón de Eliab, porque Samuel se confundió cuando vio a aquel hombre, dijo:
este es el rey, miren qué gran rey va a tener Israel. También Samuel era un siervo de Dios, pero se equivocó. Entonces, en el corazón dice, miren, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Pidámosle al Señor que seamos nosotros esos hombres buenos, que tengamos en nuestro corazón algo bueno para decirle a alguien si cayó, si lo vemos, tantas cosas que se ven ahora a través de los estados, ¿verdad? De las personas, y son cristianas, y uno dice, ¿qué pasó? Tengamos misericordia, y en vez de juzgarlas, digámosle, Señor, ten misericordia de mi hermana, de mi hermano, porque si el Señor tiene misericordia, ¿cuánto nosotros debemos de tener más también? Porque somos hombres, ¿verdad? Y entonces sacar, no acusar tal vez a aquel que cayó, sino que decirle, el Señor te está esperando, tiene propósitos para ti, porque en nuestro corazón puede haber, dice, algo malo y algo bueno. Del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca, dice. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón sea guardado para honra y gloria del Señor, y que el Señor nos vea. Dice en un salmo que los párpados del Señor examinan el mundo y ve al justo. O sea que pasa como una, y ahí nos ve y dice, este es justo, pero no por él, sino porque mi sangre lo ha justificado. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que todo aquello que nos quiera manchar nuestra apariencia, que nuestro corazón sea guardado, que nosotros busquemos el perdón del Señor y que tengamos un tesoro bueno para el Señor. Y miren, dice, de la abundancia del corazón habla su boca, que tengamos una alabanza especial para Él, porque David dice, el dulce cantor de Israel. O sea que él pasaba alabando en ese momento, solo en el desierto, cuidando las ovejas, veía al cielo y decía, Señor, qué grandeza, y ahí alababa. Entonces, que nuestro corazón se llene, que tal vez aunque el mundo nos deseche y diga, porque pasan muchas cosas en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, que nosotros no creamos toda la palabra del enemigo, sino que digamos, Señor, yo tengo limpio mi corazón, yo quiero que tú te agrades, así como el rey David fue aprendiendo que el corazón fue guardado y que tenía una alabanza para él. Amén. Seguimos leyendo. Entonces, fíjense que David, como estaba instruido, pero no por el ser humano, estaba instruido por el Señor. Entonces les voy a contar aquí un poquito. Dice que él tenía sus hermanos, pero llegó un momento cuando Goliat estaba peleando, ¿verdad? Y ofendía al ejército del Señor. Y dice, David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Entonces aquí el papá, Isaí dice en unas versiones, le dijo, mi hijo, tus 3 hermanos están allá, a ver, llévales comida a tus hermanos. Entonces miren David, miren la actitud de David, porque el Señor lo preparó ahí en el desierto, lo preparó. David dejó la comida, dice, y fue corriendo a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Miren entonces el ejército de Israel, lo que pasó ahí, miren, salieron huyendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el Señor nos ministra en un tiempo de alabanza, nos ministra con la palabra, nos ministra en un tiempo de estar a solas con el Señor, hace que no tengamos miedo, hace que nosotros seamos valientes,
Y dice la palabra de Dios, miren, aquí veamos en 1 Samuel 17:28, dice cuando Eliab, miren, cuando le leía, al primer hombre que vio Samuel fue Eliab y le dijo, no mire su apariencia, mira su corazón, cómo tiene su corazón. Y miren acá, entonces David ya había llegado donde estaba el ejército, donde estaba Goliat ofendiendo, y dice que cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, ¿qué estaba conversando? David estaba preguntando, ¿y por qué ustedes no luchan en contra de este incircunciso que está ofendiendo al Señor, al Altísimo? Entonces miren Eliab qué corazón el que tenía, y dice, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado. Miren el concepto que tenía Eliab de su hermano. Entonces, hermanos, miren entonces, ¿por qué el Señor no escogió a ese hombre grande? Porque sabía el corazón que tenía Eliab. Entonces miren cómo trató, cómo trata ahí a su hermano. Entonces por eso les digo, guardemos nuestro corazón, pidámosle a Dios que en vez de dar una palabra en contra de alguien, que el Señor nos guarde, como dice la palabra, que ponga un guarda en nuestra boca, para que nosotros seamos agradables al Señor, porque Él no va a ver nuestra forma de vestir en alguna manera, va a ver nuestro corazón, cómo tratamos. Si tratamos bien a nuestros hermanos carnales, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Son tantas cosas, ¿verdad?, que el Señor ve, pero tratemos de que cuando vamos a hablar de alguien, no digamos cosas que dañan los sentimientos de los demás. Entonces pidámosle a Dios, nosotros como madres, como padres, de que no tratemos a alguien de una manera, a nuestros hijos principalmente, de una manera así. Pidámosle a Dios que nuestro corazón sea guardado para que sea agradable al Señor, que el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo, sea guardado también para que no pequen en contra de nosotros. Entonces, miren por qué el Señor ya va desechando a Eliab, conocía el corazón de Eliab. Entonces, sigamos ahí con la palabra del Señor. Perdón, hermanos, si voy un poquito rápido. Dice en 1 Samuel 16:11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Entonces aquí vamos así con la historia. Entonces el Señor, el primero que se presentó ante Samuel fue Eliab, y dijo Eliab, este es, pero no. Y dice la palabra que le presentó a todos los hermanos de David. Y entonces pregunta, y el Señor le decía, no, aquí no está. Y él veía que eran hermosos, él veía que eran altos, pero entonces se equivocó ahí. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces miren aquí como el padre biológico, el padre que era de sus entrañas, el menor, o sea, él le presentó, esto es lo mejor que yo tengo en la casa, de aquí va a salir el rey. No, entonces el Señor preguntó y le dijo, estos son todos, no, el menor, el más chiquito, el que no sabe. Entonces algunas veces, bueno, a mí me ha pasado que entro a algún lugar y me siento pequeñita porque hay algunos grandotas, hay algunas mujeres o algo que voy a hacer algo y me siento así, pero de ahí digo, no, Señor, tú me diste esta estatura, pero también me diste algo bueno, y lo más bueno es que te tengo en mi corazón y ayuda. Entonces no nos sintamos tal vez a veces por nuestra estatura, por nuestra forma física, sino que sepamos que el Dios bendito nos escogió para algo grande,
para los planes que fuimos escogidos para Él. Y entonces dijo que no se iban a sentar, porque el Señor le dijo, de aquí no está. Hay uno que yo he preparado, hay uno que ha estado solo, pero ahí me ha alabado, que ha estado solo y que tal vez ha tenido necesidad de un abrazo de un padre, que ha tenido necesidad tal vez de una comida calientita, pero yo lo he preparado, yo he sido su padre. Entonces ese Padre es el nuestro, aunque nos vea tal vez otras personas menores o el enemigo venga, quiera lanzar dardos y decirnos no vales nada. Hoy en el nombre de Jesús declaremos que somos poderosos y somos escogidos en el Señor. Amén. Y dice en el 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Miren, qué lindo, porque el Señor vio a todos en un desfile, pero no, cuando lo vio entrar dijo, este es, úngelo, dale de tu doble porción. El domingo el Señor decía, hoy les traigo una doble porción. Entonces qué bello es que el Señor nos ame, y qué bello es que cuando nos vea se agrade de nosotros. Entonces pidámosle al Señor a que seamos agradables a Él. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Miren qué poder tan grande. Entonces, hermanos, cuando nosotros, el mundo ya nos hizo sentir mal, pero el Señor nos fue preparando y nos está dando y nos está ungiendo, porque nos está preparando para ese encuentro con el Rey. Nos está poniendo, nos está quitando todo aquello, miren, que no le agrada, y nos está poniendo esa vestidura blanca, nos está poniendo adornos y nos está dando de su Santo Espíritu. Entonces, qué lindo es que en este día nosotros hayamos apartado este momento para adorarlo y para bendecirlo, porque ahí el Señor nos está ministrando, nos está preparando, y el Espíritu del Señor va a estar siempre con nosotros. Amén. Entonces el Señor siempre lo fue preparando. No importa lo que diga aún nuestros padres, porque algunas veces son crueles, ¿verdad? Nos ofenden, pero pidámosle a Dios que el Señor quite de eso de nuestra alma, que la sane, que sane nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos ser agradables al Señor. Dice siempre en 1 Samuel 16:18, entonces uno de los criados, miren cómo veía, el Señor llevaba un proceso con David, y entonces ya no era el menor, ya no era aquel que no valía poco, que valía poco, ya no era aquel que tenía que estar alejado. Fíjense, hermanos, que entonces el Señor lo preparó tanto que vino un espíritu, dice la palabra de Dios, al rey David, que lo atormentaba. Entonces dijeron, hay que buscar un hombre que sepa tocar. Y entonces dice, miren cómo lo veía, el Señor le dio una preparación, cómo estamos, cómo debemos ser, cómo el Señor nos va viendo para ser agradables a Él. Y dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces miren el Señor cómo fue preparando a este siervo bendito de Dios, que lo fue haciendo en muchas áreas, fue cambiando. Entonces dice que ahí en la soledad el Señor lo preparó. Y cómo, miren, era valiente, sabía tocar. O sea que, hermanos, cuando nosotros adoramos al Rey, no solo yo me gozo mucho con mis hermanas de la alabanza y mis hermanos también, de que alaban al Señor con ese que se siente, que lo hacen con todo su corazón. Entonces el Señor las ha preparado a ellas, nos ha preparado. Tal vez nosotros no tenemos la mejor voz, pero ahí
en nuestra intimidad lo adoramos y el Señor nos ha preparado. Entonces dice que era, mire cuántas cualidades tenía el siervo de Dios y dónde lo preparó. Miren que dice que era valiente. Nosotros hemos leído y conocemos todo lo que el Señor hizo. Sabía tocar, miren qué bello, qué bello. Yo me gozo y viendo cómo por ejemplo hermana María José toca y uno se goza viéndolo, pero el Señor le dio ese don tan especial que la ha preparado para honrar a nuestro Señor. Entonces el Señor nos está dando dones, el Señor nos está dando y nos está preparando para que un día lo pongamos o los pongamos en práctica, que no seamos miedosos, que como Goliat ofendía y dice que los del ejército se fueron huyendo, que nos va a llegar un tiempo en que tenemos que ser esos hombres de guerra. No sé si le ha tocado, pero a veces hay momentos donde, y dice, ¿y cómo fue que yo oré? ¿Y cómo fue que pasó? Pero el Señor nos está peleando, nos está preparando como hombres, como mujeres de guerra. ¿Para qué? El Señor sabe para qué batalla, ¿verdad, hermanos? Así que preparémonos, digamos, Señor, este tiempo que estuve en la casa no fue por gusto, o este momento que me estás trayendo a este lugar, yo no vengo con miedo, yo vengo creyendo que el Señor me está dando una preparación para un momento, porque sabemos que nosotros nos vamos a ir con el Señor, amén. Y ya va a haber tiempo donde vamos a hacer muchas cosas, pero con la ayuda del Señor, amén. Dice en 1 Samuel también 17:33. Fíjense que Goliat seguía ofendiendo y él dijo, no, yo voy. Y miren ahí cómo le dijo, yo voy, le dijo David al rey Saúl, no, y le dice, no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. Miren, aún el rey le decía, eres muy jovencito, tus hermanos pueden, este montón de hombres pueden, pero no podían porque salían huyendo. Y entonces dice, porque aún eres muy joven, en cambio, él ha sido hombre de guerra. Miren cómo veían a Goliat. Él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Y miren qué le contesta a David. David estaba seguro de que la preparación que le había dado no fue por gusto. Así nosotros creamos que nosotros estamos siendo formados y hemos sido formados para honra y gloria del Señor. Y dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. O sea que él había tenido luchas, él había tenido guerras, pero dice, el Señor no lo había dejado. Entonces nosotros, hoy ministraba la hermana de la administración de las ofrendas y decía que el Señor ha sido bueno, no nos ha dejado solo en este tiempo, amén. De un lado que uno ni cree que le van a dar esa abundancia, y dice, Señor, no sé lo que viste en mí, amén. No sé si a usted le pasó y le sigue pasando y dice, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me amas tanto? No sé si usted ha pensado, Señor, ¿por qué me amas tanto? Si a veces miro yo mi condición y digo, Señor, tu gracia y tu misericordia ha sido grande. Entonces sigamos confiando, sigamos creyendo que Él está con nosotros, que nos ha preparado y que nos sigue preparando, amén. Y entonces dice, entonces Saúl le dijo, anda pues, y que el Señor le acompañe. No dijo que mi Señor, no, que el Señor te acompañe. Pero él iba creyendo, él iba confiado que aquel que lo había, miren, dice que era uno joven y un oso, hermanos, quitarle las ovejas al oso, al león, y los mataba, ni siquiera se los quitaba, los mataba. Entonces, miren qué preparación. Nosotros creamos en el Señor, confiemos en Él, que Él va a hacer grandes cosas y que Él nos está preparando, que este es un tiempo de preparación, que declaremos palabras de bendición, que le pidamos al Señor que nuestro corazón sea limpio y agradable ante Él, para que Él siempre nos ayude, nos defienda, amén. Entonces el Señor
tiene un propósito, nos ha escogido, pero ha venido el enemigo usando a nuestra familia, usando a muchas personas, queriéndonos hacernos sentir de menos. Pero así como David dijo, no voy a estar solo. Así como lo hiciste un día, lo seguirás haciendo. A veces uno se siente enfermo y más con esto que anda, uno dice, ¿será que eso tengo? ¿Será que no? ¿Será? Y comienza ahí. Les voy a contar algo tan precioso que un día me contaba mi mamá, me dice que siempre he padecido de los bronquios y me dice, un día te saqué al hospital y cuando llegaste a un lugar, te moriste, me dice ella. Estiraste y ya no respirabas. Y lo que hice yo fue tirarme a llorar, pero dice que mi abuelita era cristiana y se hincó a la orilla de una cama y lloró y cuando solita dice que después de 3 minutos volví a respirar. Miren qué bello, yo me alegraba en el Señor y entonces digo, Señor, si me libraste de esa muerte cuando era niña, yo sé que un tiempo yo me voy a ir contigo, pero va a ser en el tiempo que tú quieras, no lo que diga el hombre, no lo que quiera meterme el enemigo de miedo, sino que es en el tiempo del Señor. Entonces, si nos sigue librando, si nos proveyó, nos seguirá proveyendo. Si se nos han acabado las fuerzas, Él nos seguirá dando la fuerza que nosotros necesitamos. Amén. Y dice algo hermoso que no sé si le llena a usted este versículo. Antes de darte la vida, dice en Jeremías 1:5, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Oh, miren qué precioso eso. Antes, miren, de darte la vida, dice en la versión Dios habla hoy, antes de darte la vida ya te había yo escogido. O sea que el Señor ya nos tenía apartados, nos mandó a este mundo, pero el enemigo viene y nos quiere hacer sentir de menos. Pero valemos mucho porque el Señor nos escogió, el Señor puso algo lindo en nosotros y dice, antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Miren, entonces, somos del Señor, estamos escogidos, estamos en su mano bendita. Y aquí le habla a Jeremías y dice, te había destinado a ser profeta de las naciones. Recordemos entonces que nosotros fuimos escogidos, que no somos cualquier cosa, que la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos hace aceptos y nos hace sus hermanos, herederos, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice que nosotros necesitamos cada día fuerzas. ¿Y de dónde las vamos a tener? El rey David tuvo que tener fuerzas, muchas fuerzas para poder pelear, pero dice en el Salmo 23:3, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Entonces, hermanos, pedámosle esa fuerza que necesitamos día a día y que aunque el enemigo nos la quiera quitar, nosotros digamos, estamos en tu mano poderosa y de allí no va a haber valiente que nos va a quitar. Amén. Así que, hermanos, sigamos confiando, creyendo en el Señor y que no importa lo que el enemigo diga. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Poderoso es el Señor y bendito es su nombre. Así que quiero, hermanos, que me acompañe a orar, a pedirle al Señor y a darle gracias por su grande, grande amor. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, hoy, Señor, nos acercamos delante de ti. Señor, sabemos que tú eres bueno, que tú eres poderoso. Agradecemos que nos hayas escogido, que antes de darnos la vida estuviéramos en tu pensamiento. Señor, hoy te pedimos que sanes nuestra alma, que sanes nuestro corazón, que quites, Señor, todo menosprecio, Señor, en nuestras vidas.
Señor, te pedimos que tu mano poderosa aliente, Señor, y nos dé la fuerza que necesitamos. Gracias por escogernos. Gracias, Señor, porque aunque han venido las tormentas, aunque han venido los dardos, sabemos que tu mano poderosa nos ha protegido y que nosotros no estamos solos. Señor, hoy te damos las gracias por habernos librados aún cuando éramos unos pequeñitos, aún librarnos de peligros, de la muerte, Señor, porque hoy sabemos que fuimos escogidos para gloria y honra de tu nombre. Hoy nos acercamos delante de ti y te agradecemos y te alabamos y te decimos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu grande misericordia, Señor. Hoy te adoramos, Rey, para siempre. Para siempre, déjanos siempre adorarte, estar agradecidos contigo. Guarda nuestro corazón, por favor. Ayúdanos a honrarte, a agradarte, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias. Gracias porque aún en este tiempo tú nos vas a guardar. Y no vas a dejar que nuestros pies busquen otro camino, sino sigan el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo, a ti la gloria, a ti la honra para siempre. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Los esperamos en nuestro servicio el día sábado a las 7:30. Esperamos a las 7, esperamos que se conecte, ya que este es virtual, y el próximo domingo lo esperamos aquí en nuestros 2 servicios. Se puede agregar ahí al chat para que usted pueda confirmar y pueda juntamente unirnos, estar aquí alabando y bendiciendo al Señor. Está cordialmente invitado. Que el Señor lo lleve con paz, con bendición, y que ese amor y esa misericordia de nuestro Dios siempre esté en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Que el Señor lo bendiga.